Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este evento extraordinario y quiero dejar constancia de mi enorme aprecio, gratitud y admiración a Consuelo Sáizar del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien gestó esta idea innovadora, histórica, sin precedentes de reunir a mujeres de América Latina para conversar. Y dado que solo somos dos, no voy a moderar esta mesa. Liliana y yo vamos a conversar sobre la experiencia intelectual de ser politólogas, en su caso en Argentina y en el mío en nuestro país. Quisiera comenzar presentando a Liliana, que es investigadora superior del CONICET, ha sido coordinadora del Programa de Desarrollo Humano del PNUD. Antes de estar en el PNUD, dirigió los estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora invitada en universidades del exterior, consultora de la CEPAL. Su especialidad, para quienes no la conozcan, es la política latinoamericana, los partidos y los sistemas electorales, particularmente en el Cono Sur. Es autora o coautora de 9 libros, y ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en periódicos de circulación nacional. Les pido un caluroso aplauso para Liliana de Ríos. Liliana, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué te llevó a ser politóloga? A ser analista de los procesos políticos, a escrutinar al poder y cómo se ejerce. ¿Cuál fue tu primera motivación? Te cuento lo más rápido que pueda, sin evitar la tentación primero de decir obligadamente, pero de corazón, que agradezco esta invitación, que considero una idea valiosísima, que aprendí mucho estos días, que esto ha sido un encuentro con gente que no conocía y que estimo muchísimo, y que ha sido la ocasión de un reencuentro, porque México para mí, en donde llegué en 1970 al Colegio de México, cuando Víctor Urquidis, me dije, México viene de una civilización, los argentinos de un barco, y México fue el lugar que nos recibió a mí, como a tantos otros amigos que reencuentro después de muchas catástrofes, como decía Ida, y es un lugar que llevo en el corazón, de modo que para mí también es un honor y una alegría estar acá. Dicho esto, te cuento lo más rápido que pueda, que yo empecé a estudiar en la Argentina, que todavía estaba en una situación complicada, pero antes del golpe del 66. El primer hito en mi vida es el golpe del 66, donde un militar organizó al país como un cuartel y se lo dedicó a la Virgen de María, con lo cual yo partí al exterior, que era visto en ese momento como un drama, pero fue una buenísima oportunidad, porque a partir de ahí me di cuenta que podía tomar distancia y que es como nadar contra la corriente, mirar lo que uno va dejando atrás y poder apreciarlo en sus verdaderas proporciones. Ese fue el primer punto importante, la salida en el 66, pero yo en realidad empecé estudiando filosofía y tuve realmente el privilegio de una universidad de Buenos Aires, antes del golpe del 66, que era la universidad reconstruida post-golpe del 55, de la que habló aquí la historiadora argentina que me precedió, con profesores como Tulio Alperindongui, Mario Bunge, la lista es larga, el propio José Luis Romero, de modo que daba una formación humanística que era una herramienta fundamental. Y yo fui discípula y ayudante no solo de Mario Bunge, sino de Gino Germani, un importante sociólogo argentino que llegó italiano. Yo siempre me apuro porque me parece que el tiempo no me va a alcanzar. Llegó a la Argentina Gino Germani huyendo de las cárceles del fascismo italiano. Con él aprendí muchísimo y yo en realidad soy socióloga y mi doctorado en París es sobre sociología, pero como me fui concentrando en la dinámica del sistema político y en la política comparada latinoamericana y los avatares de mi vida me fueron llevando por América Latina, en realidad ahora descubro que soy politóloga, cuando los politólogos son una generación posterior a la mía
y en realidad tienen una formación bastante diferente, aunque tenemos muchas cosas en común por el interés del objeto de estudio. Así que, como ves, es un recorrido bastante laberíntico, sí. Y quiero decir que yo pude estar en Bolivia con la caída de Torres, estuve en Uruguay en la horrible época de la represión, estuve en Chile cuando el modelo político chileno hacía aguas en la época de la democracia cristiana, finalmente me agarró el golpe en Chile del derrocamiento de la Unidad Popular, volví a México, donde viví 10 años, y luego el retorno de la democracia en Argentina me hizo volver a mi país con las ilusiones y las esperanzas que despertaba por fin vivir en democracia en la Argentina. En mi caso yo sí soy politóloga, aunque con gran frecuencia me describen como periodista, columnista o esa pinche vieja, dependiendo de quién me esté describiendo. Algún monopolista de los tantos que pululan por nuestra economía nacional. En mi caso creo que ser politóloga viene de los cuentos que me contaba mi padre cuando era niña. Recuerdo sentada sobre su cama y sacaba cada fin de semana el globo terráqueo y me decía, dale una vuelta y elige un país, y de ese país me contaba una historia en la que siempre la protagonista era una princesa, era la princesa Denise, pero esta no era una princesa convencional sentada en su castillo esperando ser rescatada por un caballero de armadura blanca. Esta era una princesa feroz, con la espada desenvainada, descabezando minotauros, cazando dragones, y yo creo que me tomé muy en serio ese papel protagónico que me dio mi padre a los 7 años. Y después creo que una gran influencia para mí fue, de niña mis abuelos me llevaron a Princeton y caminé por la universidad, y así como sentí lo mismo la primera vez que puse pie en el Colegio de México, impresionada por la arquitectura, por la sensación de seriedad intelectual. Yo pensé a los, creo que 7, 8 años, al recorrer la Universidad de Princeton, yo pertenezco aquí, yo voy a llegar aquí algún día. Y recuerdo haber hecho todo lo posible a mi alcance para lograr ese objetivo, y tuve un gran maestro, un gran filósofo político que seguramente las filósofas aquí sentadas conocen, a Sheldon Wolin. Él escribió un libro que fue definitorio para mí, que se llama Politics and Vision, que básicamente trata sobre quién no tiene poder, quién lo tiene y cómo es que se ayuda a conseguirle poder a aquellos que no lo poseen. Y creo que eso fue definitorio para mí. Y fui después a terminar mi doctorado, recuerdo, a la Universidad de California, San Diego, y escribí mi tesis de doctorado sobre la economía política del sexenio salinista. De hecho, se llamó la tesis Salinastroika sin Prisnost. Transición económica sin transición política en México. Pero al empezar a hacer mi investigación, descubrí lo que era en realidad, ustedes recuerdan ese famoso programa, el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, y descubrí el grado de clientelismo, de manipulación política, de opacidad que había detrás del programa estelar del presidente. Se publicó una parte de mi tesis. Y recuerden, en esa época Salinas estaba en su apoteosis, era una deidad, era incuestionable, el presidente más popular de México. Recuerdo que incluso hijas pequeñas de mis amigas decían que era guapo. Eso es lo que hace el poder en México. Se publica parte de mi tesis, se llamaba Soluciones neopopulistas a problemas neoliberales, e inmediatamente me hablan de Presidencia de la República para invitarme a una gira presidencial, porque en esa época era la manera de lidiar con los críticos y los adversarios. Primero era la cooptación y después la represión. Entonces fui a una gira presidencial en el avión con entonces secretarios de Estado como Colosio y demás. Y recuerdo que nos invitaron a varios de los que íbamos en la gira
a una pequeña oficina en el avión presidencial a hablar con Carlos Salinas. Y los demás que estaban sentados a mi lado en una actitud de absoluta genuflexión. Señor presidente, usted ha hecho maravillas, le agradecemos. Y recuerdo que tuve una experiencia de esas en las que uno siente que se sale de su cuerpo y que se mira desde arriba. Y yo me preguntaba, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Porque este hombre, ni siquiera estoy segura de que ganó su elección. Tengo el doble de educación que él. Y creo que ese viaje sembró en mí la convicción de darle voz a quienes no la tienen, de confrontar de manera permanente a la autoridad, de alzar la voz contra la mentira, la injusticia, de no ser uno de aquellos que ante el presidente lo que hace es dar la caravana y dar el aplauso y dar la bendición, sabiendo, conociendo a través del trabajo de mi tesis exactamente lo que estaba sucediendo en el mundo real. Entonces yo creo que en respuesta a la pregunta que le hice a Liliana, esa sería el origen de mi trayectoria como politóloga. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Liliana es, ¿cuál crees que debe ser el papel del analista político en un régimen democrático? Antes de contestarte eso, quiero decirte que es muy ilustrativa de la diferencia entre México y Argentina lo que acabas de contar, porque que un presidente te haya invitado sabiendo que has escrito una tesis sobre un tema pertinente, habla de un país con unas instituciones que tienen una gran capacidad de, sea cooptar, sea consultar, sea lo que fuere. En mi país, los intelectuales siempre fueron vistos como la clase peligrosa por los civiles y por los militares. Por lo tanto, la Argentina siempre desconfió de la persona que piensa, y menos si piensa de la política, porque fueron precisamente las ciencias sociales las perseguidas. Cuando llegó la democracia, obviamente yo pude dialogar con presidentes y además había dialogado mucho con amigos que resultaron ser presidentes, como Fernando Enrique o como Ricardo Lagos. De modo que siempre que dialogué con presidentes en democracia, dialogué con hombres de ideas generosas, más o menos maravillosamente bien formados, que tuvimos la oportunidad de verlos en América Latina, y nunca me pareció que el poder era esa cosa que tú describes. Porque el poder en Argentina, a pesar de las botas tanto tiempo, siempre fue algo tan licuado que nunca te da ningún respeto entrar a una oficina presidencial, todo lo contrario. Ahora, digo, ¿cuál es el papel de un analista? Mira, yo, sea porque me trataba de preguntar qué pasó en la Argentina, que hubo 14 presidentes militares entre el 30 y el 83 del siglo pasado, ¿qué pasó? Que en un país rico la violencia se instaló como método político, que un país homogéneo no pudo encontrar una fórmula de convivencia, esa idea me persiguió. Por lo tanto, yo decía, leyendo por ejemplo a Gay Lussac, que se había exiliado en tiempos de Rosas en Chile, una frase que siempre me conmovió, decía, los chilenos son respetuosos de las instituciones porque la naturaleza se les fue a vara. Como la Argentina tiene una naturaleza pródiga, todos creen que estamos condenados al éxito, gastan todo y empiezan de nuevo y dilapidan mucho, o sea, desperdician siempre. Eso me marcó mucho. Cuando conocí a Ulises Guimaraes y me dijo, doña Liliana, le voy a decir algo, los argentinos no han aprendido que el odio se destierra de la política y la rabia se negocia. Pues no lo hemos aprendido. Y una cosa que siempre me impresionó más cercana, cuando tuve el placer de conocer a don Carlos Monsiváis, que lamento que no esté como lo lamentarán los mexicanos, él había escrito algo que yo le comenté que me impresionó mucho. Decía, pues en México pasa de todo hasta que nos damos cuenta que no pasó nada. Y yo le dije, pues en Argentina no pasa nada hasta que nos damos cuenta que pasó de todo. Te cuento porque entonces siempre estoy animada por la idea persistente de que una voz crítica, analítica, fundamental,